Continuamos con las actividades de nuestro Congreso Internacional en Psicología Jurídica denominado La aplicación de ciencias psicojurídicas en el sistema penal. Dentro de sus fines se encuentra el castigo como medio para restablecer el daño causado por el delito. Sin embargo, muchas veces la víctima continúa con este daño, por lo que por medio de la justicia restaurativa se puede generar un diálogo entre las partes que permita reparar el daño a la víctima y la aceptación de la responsabilidad del ofensor, por lo que es importante conocer sus alcances con el fin de integrarlo cada vez más al sistema de justicia. Para iniciar con la mesa Justicia Restaurativa, Mediación y Paz, damos la bienvenida a Claire de Maservil López, quien nos compartirá el tema Integración Comunitaria en la Reparación del Daño y Resolución de Conflictos. Me permito presentar a la licenciada en Psicología y máster en Ciencias en Prácticas Restaurativas. Ha realizado distintas publicaciones como Abordajes Restaurativos y Cultura de Paz ante un siglo de incertidumbre, Aplicaciones educativas en secundaria para la prevención de la criminalización estudiantil, un enfoque desde la justicia restaurativa y los derechos humanos. Ha sido representante regional y afiliado oficial al International Institute for Restorative Practice e igualmente por la misma institución consultora certificada en prácticas restaurativas. Sin más, le cedo la palabra a la ponente. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar de este evento. El tema que traje para presentarles es sobre la integración comunitaria en la reparación del daño y resolución de conflictos. Cuando nosotros hablamos sobre reparación del daño, yo lo voy a enfocar desde la perspectiva de las prácticas restaurativas. ¿Qué son las prácticas restaurativas? Las entendemos como una ciencia social emergente cuyo objeto de estudio son las relaciones interpersonales y el sentido comunitario. Para esta presentación me voy a enfocar en tres principios. Las prácticas restaurativas se basan en una visión de mundo y de la comunidad donde siempre vamos a separar a la conducta de la persona. ¿A qué me refiero con separar a la conducta de la persona? Que toda persona es valiosa, tiene un valor intrínseco que siempre vamos a defender y proteger, pero vamos a reconocer que hay comportamientos que nos hacen bien, hay comportamientos que nos hacen daño. Entonces, cuando hay conflicto o cuando hay daño, vamos a procurar enfocarnos en que ese comportamiento está mal, pero la persona siempre es importante. Cuando hay comportamientos que nos hacen bien, nos enfocamos en que este comportamiento nos hace bien, pero no es por el comportamiento que la persona es valiosa. La persona es valiosa porque es persona. Entonces siempre separamos a la conducta de la persona. El segundo principio es cultivar relaciones saludables y el tercero es desarrollar procesos que sean justos. Las relaciones saludables las entendemos a través de este esquemita que, aunque parezca sencillo, es muy útil. La ventana de la disciplina social, que fue desarrollada en principio por Glaser en 1969, fue adaptada por Ted Wachtel y Paul McCord en los años 90, y a mí me gusta esta adaptación de Dorothy Van Diering del año 2013. La enfocamos en dos ejes. Siempre vamos a ver a las personas como capaces, como personas de las que podemos esperar mucho, por supuesto, contemplando sus recursos, su etapa del desarrollo, sus posibilidades. Entonces, entendemos a las personas como personas capaces de las que se puede exigir mucho, y ese es el eje vertical que va de abajo a alto. La persona es capaz porque es persona. Y luego hay un eje horizontal que también va de abajo a alto, que es el apoyo que ofrecemos a la persona por ser persona. Las personas son merecedoras de amor y de afecto.
Entonces, si cruzamos estos dos ejes, vemos 4 cuadrantes. Las relaciones sanas desde lo restaurativo las entendemos como esas relaciones donde esperamos mucho de las personas, hay un alto sentido de capacidad y un alto sentido de apoyo. Tratamos a las personas como sujetos a ser honrados, hacemos las cosas con las personas como merecedoras de amor incondicional, en lugar de lo que podemos encontrar en los otros cuadrantes, hacerle a las cosas a las personas, entendiéndolas como objetos que deben ser controlados, o hacer las cosas por las personas, entendiéndolas como objetos a ser atendidos. O por otro lado, no hacer nada, porque las personas son objetos que pueden ser ignorados, y ahí está la negligencia y el rechazo. Entonces, desde las prácticas restaurativas separamos a la acción de la persona siempre es valiosa, cultivamos relaciones sanas, basadas en alta exigencia, con un alto sentido de apoyo, y fomentamos procesos que entendemos como justos, donde hay confianza comunitaria. ¿Cómo es un proceso justo? Es un proceso que es participativo. Los y las integrantes de la comunidad tienen la oportunidad de participar y de expresarse. Hay procesos de explicación y de transparencia de parte de las personas que deben tomar decisiones, y hay una claridad de expectativas. La gente puede entender qué se espera de ellos y qué pueden esperar de los demás. Y esto lo que genera es un sentido de confianza, de transparencia, de comunicación. Y a eso lo llamamos o lo entendemos como el proceso justo. Entonces, consideramos que las prácticas restaurativas nos pueden ayudar a tener un sentido comunitario de mayor salud y bienestar. Y este es un esquema desarrollado por Gina Abrams con otras personas colaboradoras. Este modelo conceptual lo que plantea es que las prácticas restaurativas, cuando son explícitas dentro de lo que es el espectro de prácticas formales e informales, procesos justos, relaciones sanas de la ventana de la disciplina social y la posibilidad de expresar y compartir el afecto, cuando estas prácticas son explícitas, fomentan relaciones fuertes entre las personas, conexiones fuertes entre las comunidades y un incremento del sentido personal y colectivo de eficacia. Sí podemos, como comunidad, sí podemos responder a situaciones, sí podemos responder a la inseguridad, sí sabemos responder al daño. Y esto nos genera un incrementado sentido de pertenencia, que a su vez incrementa la salud y bienestar de la comunidad y de sus miembros. Las personas tienen un mayor sentido de bienestar en un contexto de esta manera, y ese sentido de bienestar individual también contribuye con la salud y bienestar comunitario, colectivo. Esto tiene mucha relevancia cuando hablamos de justicia restaurativa, cuando hay situaciones de daño, cuando hay situaciones de mal actuar, cuando hay situaciones de faltas. Me gusta la frase de Felicia Yanni que dice: decir lo siento es una afirmación, decir no lo volveré a hacer es una promesa, pero preguntar cómo puedo reparar esto, eso es aceptar la responsabilidad, que nos lleva al motivo de este tema: cómo integramos a la comunidad en un proceso restaurativo sobre una situación de daño. Además de las partes que sufrieron el daño o que lo causaron, ¿cuál es el lugar de la comunidad que se integra en este proceso? Y este grafiquito lo pueden encontrar en internet si buscan, ahí lo pueden ver en el encabezado, el artículo de Ted Wachtel definiendo qué es restaurativo. Ahí encontrarán todo el texto, que está libre en línea, y encontrarán esta tipología de lo restaurativo que quizás la maestra Marisol lo retome, donde entendemos que las prácticas restaurativas pueden ser prácticas que involucran la reparación a personas que sufrieron el daño o víctimas, la reconciliación con las comunidades afectivas, la responsabilidad del agresor, y en la medida en que van incorporando esas partes, hay diferentes iniciativas que van hacia el centro de la tipología, que son prácticas restaurativas o de justicia restaurativa que involucran a estas tres partes: víctimas, comunidad, agresor. La única manera en la que estas prácticas de justicia restaurativa del centro funcionen es que exista un contexto fortalecido donde las prácticas de cada una de las partes sean robustas y ofrezcan alto sentido de expectativa, de control, de exigencia en contextos de mucho apoyo y soporte.
No es posible involucrar a víctimas en prácticas de justicia restaurativa si no tenemos prácticas de reparación y de soporte para víctimas. Y así con las otras partes. Ocurre lo mismo con la integración de la comunidad. ¿Cómo podemos integrar a la comunidad en estos procesos? Y hay un esquema de Frida Rundell que a mí me parece sumamente útil para entenderlo. ¿Cómo involucramos a la comunidad? ¿Qué necesitan las comunidades para participar de la justicia restaurativa? Bueno, necesitan un sentido de estructura, necesitan predictibilidad que les permita sentirse seguras, necesitan apoyo que les ayude a través de un sentido de apoyo, de soporte, poder tener la libertad de generar conciencia sobre el daño y sobre las implicaciones que tiene para la comunidad esto que ha pasado. Desde los años 90, Paul McColl ha hecho reflexiones muy interesantes, y no solo él, acerca de cómo cuando hablamos de justicia restaurativa también hablamos del impacto secundario, de los miembros de la comunidad que dicen qué pasó con nosotros como comunidad para que esto sucediera. Necesitamos también generar espacios participativos donde todos los miembros de la comunidad puedan expresar sus ideas, sus sentimientos y experiencias, porque es solo a partir de estas bases de estructura, apoyo y participación que entonces podemos invitar a la comunidad a decirle cómo usted puede participar en este proceso de una manera empoderada. Para eso necesitamos generar espacios reflexivos, conscientes y seguros. Y parte de involucrar a la comunidad quiere decir fortalecer a las personas miembros de esta comunidad. Y ahí la expresión surafricana Ubuntu, que significa soy porque somos, se vuelve muy importante. La comunidad fuerte está integrada por miembros integrantes de la comunidad que tienen satisfechas sus necesidades y que a su vez retroalimentan a su comunidad afectiva. La pirámide de Abraham Maslow de los años 50 del siglo XX es este concepto clásico que nos puede ayudar a entenderlo. Le pedimos a las personas que participen desde sentirse valorados, respetados, desde tener un lugar en su comunidad, y me voy aquí a la parte de la pirámide que es anaranjada, y perdemos de vista que para que esto funcione, las necesidades más básicas tienen que estar satisfechas, empezando por las necesidades fisiológicas, por las necesidades de supervivencia, por las necesidades básicas de seguridad, por las necesidades básicas de interacciones sociales saludables. Entonces, si queremos integrar comunidades en los procesos de justicia restaurativa, también necesitamos espacios para que los miembros de la comunidad puedan resolver cómo están en sus necesidades en cada una de las escalas. Y asimismo, formarnos en esta cultura del autocuidado. Christine Neff ha desarrollado esta conceptualización del autocuidado desde la compasión. En lugar de entender cómo las personas tenemos que tener una autoestima fuerte, ella dice, no es un tema de autoestima, es un tema de compasión a lo interno, de tratarnos con compasión desde ser amable conmigo mismo, cultivar una humanidad común de que todos somos seres humanos y compartimos características y condiciones, y vivir en el presente. Y esto se vuelve especialmente relevante en este momento histórico porque desde una cultura que es individualista y que es inclusive consumista, el tema del autocuidado fue cayendo en el ámbito de lo privado. Entonces, las personas que son fuertes en el autocuido es algo que hacen en su propio tiempo y espacio, es casi como algo secreto, y si usted no se autocuidó es su propia culpa, porque el autocuido es su propia responsabilidad. Y sí, el autocuido es responsabilidad de cada quien, pero también a nivel comunitario, laboral y de los sistemas que nos rodean, tenemos que construir culturas que fomenten el autocuido, que problematicen el poder tener tiempo y espacios para que las personas se renueven, se regeneren, para que puedan compartir tiempos de familia, para que recordemos que es más importante ser que producir. Y eso no es algo que es meramente individual. Hay una dimensión comunitaria que tiene que valorar el tema del autocuido, porque es solo estando bien, es solo siendo persona, que entonces podemos ser comunidad de una manera fortalecida.
Es solo así que entonces podemos retomar prácticas restaurativas explícitas que nos permitan no solo tener relaciones fuertes entre personas, sino entre comunidades. La experiencia en Costa Rica del Poder Judicial es muy interesante. La Dirección Nacional de Justicia Restaurativa tiene una red interinstitucional donde las personas que hacen un plan reparador pueden ir a centros, albergues, instituciones, recibir apoyo terapéutico de organizaciones que han decidido conformar una comunidad de comunidades para poder ofrecer apoyo. Pero eso es posible porque existen condiciones de estructura, de apoyo, de participación. Y todavía hay muchas cosas que tal vez tienen que mejorar, pero integrar a la comunidad en estos procesos es realmente necesario para poder tener una visión de lo restaurativo que trascienda lo reactivo y que se convierta en un construir cultura. Bien, esa es la presentación que traía para compartir. Ahí ustedes pueden ver mi correo electrónico, clairedemeseville@iirp.edu. IIRP son las siglas en inglés de Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y nos pueden encontrar en las redes sociales que ven allí mencionadas en la presentación. Les agradezco mucho la oportunidad para participar en este día y en lo que necesiten estoy para servirles. Muchas gracias a la licenciada Claire por su participación. Nuestro siguiente tema es la psicología jurídica en mediación penal, presentada por la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla. Ella es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en ciencias penales por la Anáhuac del Norte. Es directora y fundadora de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, mientras del Grupo de Investigaciones Psicojurídicas, JEP, y miembro de la WMO, Organización Mundial de Mediaciones. Cuenta con publicaciones sobre mediación penitenciaria, el psicólogo en el ámbito penal, salud mental en operaciones del sistema de justicia penal y diversos temas sobre el actuar del psicólogo en ambientes psicojurídicos. Docente a nivel grado y posgrado en temas de psicología jurídica. Me dejo la ponencia. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar compartiendo con grandes representantes de la justicia restaurativa, de la promoción de paz y de la mediación a nivel internacional. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bien, el tema que voy a compartir es un tema relativamente novedoso que se encuentra inmerso dentro de la estructura de la psicología jurídica como una de las subdisciplinas. Y habría que comprender que, bueno, esto que vamos a abordar el día de hoy no solamente aplica para el contexto penal, sino también son campos de acción y aplicación que el psicólogo puede implementar en cada una de las áreas de mediación, comunitaria, penitenciaria, laboral, vecinal, escolar, entre muchas más. Aquí la finalidad es difundir el campo de acción y aplicación que el psicólogo tiene en esta subdisciplina. Que si bien la psicología jurídica en nuestro país es relativamente novedosa, bueno, pues más aún el papel o la intervención que tiene el psicólogo dentro de esta área. Y es por eso entonces que me voy a permitir compartir parte de lo que se hace como psicólogo en mediación dentro de la ciudad, en las fiscalías de la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, y cómo desde esta parte de la práctica se ha visto la necesidad de buscar teoría, de realizar contribuciones y de empezar a generar contribuciones a esta área, que si bien ofrece un área, un campo fértil para investigar. Y bueno, para eso es importante considerar que pues las contribuciones que realiza la psicología jurídica dentro de los procesos de solución de conflictos no solamente es promover el diálogo o realizar una intervención en crisis, sino también radica en comprender los procesos de solución de conflictos y que estos pueden ir desde los procesos sociales, comunitarios, emocionales, legales y por supuesto neurológicos. No me voy a detener en cada uno de ellos porque considero que esta es una charla
introductoria que puede empezar a esbozar cada una de estas subdisciplinas que la integran y los campos también de acción. Y entonces cuando hablamos de psicología jurídica pensamos inmediatamente de un terreno, un espacio netamente jurídico, ¿no? Pero para eso tendremos nosotros que primero concretar y ubicar una delimitación muy puntual que realiza uno de los precursores de la psicología jurídica en nuestro país, que es Eric García, que va a estar con nosotros y es un gusto que esté con nosotros en el Congreso, sobre qué es la psicología jurídica. La psicología jurídica es un campo de trabajo, investigación muy especializado que tiene por objeto conocer los fenómenos psíquicos que se relacionan directa e indirectamente con el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley, la justicia. Y bien, entonces, teniendo claridad sobre este esquema, vamos a ubicarla de una forma contextualizada, la psicología jurídica, dentro de este esquema, ¿no? Cómo está conformada, ya que tenemos una definición, ya vemos cómo está conformada, y entonces ahí encontramos precisamente una subárea muy importante que es la resolución alternativa de conflictos. Yo la he llamado de esta forma, aun cuando el diagrama es netamente del Colegio Oficial de Psicólogos de Colombia, porque no solamente se centra en la mediación, también el psicólogo y específicamente el psicólogo jurídico puede intervenir en procesos de justicia restaurativa, en prácticas restaurativas, en promociones de paz. Entonces es por eso que se llama resolución alternativa de conflictos, la intervención que directamente puede tener en ese sentido el psicólogo jurídico. Y para ello, bueno, pues podemos definir que la labor del psicólogo dentro de los procesos de mediación penal contribuye en brindar una humanización. ¿Y qué entendemos como humanización? Es percibir la justicia desde esta parte terapéutica que puede obtenerse un aprendizaje, pero no solamente un aprendizaje, sino que estamos tratando con personas que requieren reivindicarse, reivindicar su discurso, atención, reparación del daño, humanización. Todo eso al final del día es lo que puede promover la justicia, pero una justicia con una vertiente humana. Y para eso, bueno, pues no es sencillo. Hay que tener una formación eh, muy integral, ¿no? Como acabamos de mencionar, con aspectos sociales, con aspectos neurológicos, sociales, terapéuticos, legales, ¿no? Porque al final del día las personas que llegan a las instancias de mediación llegan con el conflicto y cuando el conflicto ya escaló y ya entonces se convirtió probablemente en un delito. Y entonces la labor del psicólogo precisamente es esto, es tratar de ubicar a las personas que pueden obtener una solución y un aprendizaje dentro de esto mismo. Para ello no es sencillo. Hay que comprender que cuál es el origen del conflicto, qué es lo que generó el conflicto y también conocer las necesidades y el origen del mismo, para entonces de ahí marcar una línea de abordaje, de tratamiento que podamos tener con cada uno de los intervinientes, ¿no? Entonces, la importancia de los procesos neurológicos en las emociones y en la toma de decisiones es importante. Por eso, entonces, es ahí donde es importante conocer cómo se produce la toma de decisiones, cómo podemos empezar a abordarla desde este aspecto y cómo como profesionales de la psicología podemos comprender todo lo que está inmerso directamente para la toma de decisiones y para que un conflicto pueda o no solucionarse. Eso es importante. Les decía que esta subárea es algo muy novedoso y entonces cuando uno empieza a buscar información sobre este sentido, es muy poca o bien está enfocada a otras áreas. Sin embargo, como ya vimos a quien me antecedió en esta mesa, que también tiene formación de psicóloga, tenemos que hacernos llegar de mayor formación para tener un panorama integral cuando trabajamos con estos temas de justicia restaurativa, mediación y paz. Y bueno, para ello hay que utilizar e implementar técnicas, habilidades que son propias de la formación de psicología. En muchas ocasiones vemos que hay colegas que pues se dedican más a la clínica. Sin embargo, cuando trabajamos directamente con atención a víctimas, a victimarios, con usuarios directamente en procesos de mediación, nos damos cuenta que esto no es suficiente, que necesitamos obtener mayores herramientas y técnicas propias de la psicología. Una de ellas es, por ejemplo, la narrativa. Una de ellas también es la formación legal que podamos tener. Y si bien no vamos a ser abogados, bueno, pues es importante conocer cuáles podrían ser los alcances de un conflicto
no resuelto. Y bueno, una de las finalidades de esta subdisciplina de la psicología jurídica, pues es contribuir en ejecutar de forma bondadosa y garante de derechos humanos la administración, la procuración y la ejecución de justicia. Entonces, vemos entonces que ahora esta nueva ola de la psicología jurídica, que podemos llamarle la última ola, es que la psicología colabora de la mano con el derecho. Y esto es importante cuando hablamos de procesos sociales, porque podemos mencionar que la conducta se realiza en comunidades y cómo esto puede representar un mal o buen abordaje desde la esfera y que puede ir directa o indirectamente al conflicto y la gestión del mismo. Esto es, la intervención que nosotros hagamos de forma puntual dentro de las unidades de mediación o fuera hablando, por ejemplo, de mediación comunitaria, tiene un efecto directo e indirecto en la comunidad. Y vemos, por ejemplo, que en mediación penal, el efecto que tiene directamente esta parte de trabajar con esta comunidad, ¿no?, que ha sido afectada, pues se ve relacionada con nuevos conflictos. Un conflicto mal abordado, pues va a generar conflictos no resueltos también, que es como una bola de nieve, va creciendo y entonces después un conflicto, por pequeño que pareciera, se convierte en un conflicto mayor, ¿no? Aquellas personas que tienen una disputa individual, que son vecinos, por ejemplo, y no tienen una buena solución, lo único que va a suceder es que ese conflicto se encuentre latente, como decimos bien en psicología, y que entonces esté ahí, ¿no?, como un foco rojo y genere un conflicto mayor, como en muchos casos desafortunados que hemos visto seguramente, no tan solo en las noticias, sino también dentro de nuestra práctica profesional. Es por eso que el actuar del psicólogo dentro de los procesos de mediación, específicamente penal, parte de su trabajo, pues, es fomentar la comunicación, el diálogo, resignificar el diálogo y el discurso y crear un espacio de encuentro entre estas dos personas para que puedan exteriorizar la versión del conflicto, cuál es la postura que tienen ante este y de qué forma pueden empezar a contribuir. Por eso es que es muy importante, los psicólogos tenemos otras habilidades y otras estrategias para abordar los conflictos. Entonces, en muchas ocasiones podemos ver un enfoque diferente. Esto es como los caleidoscopios, ¿no? Los caleidoscopios son un tubo largo en donde tiene varios cristales dentro, varios vidrios y entonces de varios colores, ¿no? Y le giramos y entonces vemos que el mismo conflicto se ve desde diferentes perspectivas. Es exactamente lo mismo que puede realizar un psicólogo en este aspecto, porque lo que hace es visibilizar el conflicto desde una esfera diferente, ¿no? Dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal, el papel del psicólogo se pinta, ¿no?, de una forma muy, muy superficial como expertos. Se les da la calidad de expertos y entonces ahí lo que se menciona es que en cualquier momento el mediador, que en este caso son abogados, licenciados en Derecho, pueden apoyarse en las prácticas que realiza un experto, que es el psicólogo en mediación, el psicólogo jurídico. Y entonces con esto podemos empezar a ubicar en dónde específicamente la ley marca, ¿no?, el papel del psicólogo. Sin embargo, vemos también que la ley tiene como toda ley, estos vacíos legales, que no es clara la definición que dan y tampoco la intervención que sea precisa de cada uno de los psicólogos. En términos generales, parte de lo que se hace con la teoría, el papel del psicólogo es, bueno, generar rapport, reforzar esa capacidad para comunicarse de manera libre y cómoda entre las partes. Esto es generar un espacio de confort. La escucha activa, sin duda, es una habilidad que debe de ejecutarse. Hay que identificar los intereses y las necesidades y posturas que tienen cada uno de los intervinientes ante un conflicto. La importancia o la habilidad que se tenga como para
generar el diálogo, pues es en esto, ¿no? Es en remover los bloqueos, las distorsiones cognitivas que se tengan y la posición ante la postura ante el conflicto y las posibilidades de solucionarlo también es importante. Hay que identificar cuáles son los temas puntuales del conflicto y qué tan viables son las soluciones, que sean soluciones reales, palpables, y que esto al final del día no tenga una trascendencia mayor. Hay que contribuir en que los participantes tomen decisiones sobre el conflicto y que fortalezcan un tema de corresponsabilidad. Esto es, hay una causa y un efecto de mi conducta. Y entonces el comprender que hay una causa y un efecto de la conducta es parte importante de la intervención que realiza un psicólogo. Pues bien, decíamos que parte de los objetivos de la psicología jurídica en los procesos de mediación es sensibilizar sobre la importancia del manejo de emociones. Esto es muy interesante porque lleva todo detrás, estas líneas tan solo llevan detrás aportes y enfoques muy diferentes, ¿no? Comprender que la psicología como disciplina puede ser paralela y puede compenetrarse muy bien. Puede complementarse muy bien con el actuar del derecho y todas aquellas personas que se encuentren inmersas en este contexto de conflicto. El panorama del psicólogo es inherente al proceso de mediación y como les decía que es una área relativamente novedosa, no se ha potencializado en todo lo que podría realizarse, se encuentra en la ley, se encuentra clara, sin embargo, dentro de la investigación, dentro de la práctica, todavía tiene mucho camino que seguir, ¿no? Y este es un tema que prevalece netamente, pues, la abogacía, el derecho. Ellos normalmente son los que realizan este tipo como de intervenciones y parte como de sensibilizar o el mensaje al final del día, lo que trata de hacer mi intervención es denotar la importancia del manejo de emociones desde esta parte de la psicología cognitiva, la psicología jurídica, dentro de los procesos de mediación. Y esto es porque al final, y creo que es uno de los mensajes generales que manda el Congreso, es trabajar en conjunto, ¿no? No podemos hacerlo aislado cuando los conflictos, bueno, un conflicto es multicausal. Desde esa vía, entonces, tendría que abordarse, ¿no? Desde este enfoque multicausal. Y es por eso que, bueno, en muchas ocasiones, bueno, pues sí se logran los números estadísticamente que se requieren a nivel institucional, pero por otro lado, bueno, son personas que no se ha trabajado este tema de las emociones con mayor profundidad y mayor puntualidad. Entonces, es importante por eso trabajar en conjunto, de la mano, entre los facilitadores, los psicólogos mediadores, los psicólogos que contribuyan en los procesos de mediación. Y bueno, considerando también que la ley nacional de mecanismos alternativos que les comentaba yo, alternos, perdón, en el artículo 4 menciona que la participación de los intervinientes deberá ser de propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. Bueno, esto lo tenemos en nuestra ley, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad podemos conocer que existen muchas formas, ¿no? Desde una coacción sutil, ¿no? Para poder lograr firmar algún acuerdo y que entonces se quede de lado esta parte también de promover una armonía y una paz entre los intervinientes. Y ahí es importante tocar el tema también, que esa es otra de las líneas que falta por trabajarse y que a quienes estén interesados en esta subdisciplina de la psicología jurídica, el trabajar con los mediadores, con los facilitadores. Porque entonces decimos que si una persona acude por propia decisión y libre de toda coacción, estamos hablando de emociones. Y las emociones sabemos muy bien que una forma inadecuada de abordarse, pues puede generar un conflicto mayor. Y existe en esta parte hasta terapéutico la contratransferencia. Entonces, aquello que como facilitador estoy yo recibiendo del usuario, que me está dejando y que no me está permitiendo realizar mi función de una forma ética, ¿no? Y con apego a nuestros protocolos que tengamos. Entonces, ahí específicamente es donde el psicólogo puede incidir directamente para trabajar también con los mediadores, que eso es un tema
que se ha abordado desde la esfera de salud mental en los operadores del sistema de justicia, que se han hecho algunas contribuciones también teóricas, en donde, bueno, pues se requiere también un feedback hacia los mediadores, y esto pues tendría o podría realizarlo el psicólogo jurídico, específicamente el psicólogo en procesos alternativos de solución de controversias. Entonces, como ven ustedes, poco a poco vamos visibilizando cuáles son los campos de acción y aplicación del psicólogo puede tener en esta materia, y como les decía en un inicio, no solamente es de forma puntual en el área penal, sino también puede aplicarse en los diferentes escenarios de mediación. Y bueno, esta es muy importante, esta lámina, porque la importancia de las narrativas versa en promover los sentimientos, el diálogo y volver visible aquello que no lo está haciendo. Hacer contacto con nuestras propias emociones, y para ello es muy importante trabajar mucho con las emociones de cada uno de los involucrados. El hecho de que podamos tener sesiones previas en donde podamos conocer cuál es la postura de este conflicto. Y bueno, por esto también es importante explicar lo que sucede, esta relación cuerpo-mente, lo que de alguna forma mentalmente puede repercutir a mi reacción, ¿no? Y para esto la neurobiología de las emociones es muy importante, y es importante conocerlas porque nos va a permitir tener un panorama amplio sobre qué es lo que origina o puede originar estas manifestaciones, estas respuestas ante algún conflicto. Y en segundo lugar, como diría Luhmann, bueno, pues cuando algo no se verbaliza, se convierte en algo que está ahí, ¿no? Y por ende, y cuando algo se logra verbalizar, pues se puede comunicar, y al comunicarse, pues se vuelve en sociedad. Entonces está dicho las palabras, y al estar dicho, puede entonces transmitirse a los demás. Y entonces, hablando específicamente de emociones, que es parte importante y medular del abordaje que realiza el psicólogo en esta área, bueno, pues es conocer el estado actual, cómo esto ha generado la situación emocional actual, porque si no se aborda, si no se verbaliza, eso mismo entonces puede dificultar la toma de decisiones posteriormente, o darle un seguimiento más puntual, ¿no? También puede interferir. Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte desde las emociones, la cuestión emocional. Dentro de este actuar o el ejercicio que el psicólogo jurídico tiene dentro de las unidades de mediación, bueno, pues es un antes. Bueno, les comentaba entonces que dentro de esto tenemos 3 escenarios posibles, ¿no? Que este es un antes, cuando las personas llegan a las unidades de mediación, llegan con su conflicto y las emociones normalmente están desbordadas. Lo que se solicita ahí siempre, bueno, pues es esta escucha, esta asesoría que puede realizar ya sea los profesionales de salud, que son los psicólogos, o bien los mismos abogados, que pueden darle una orientación pues puntual. Y bueno, para ello necesitamos tener formación en intervención en crisis, atención de primer contacto. Hay que explorar el estado emocional en el cual la persona llega y conocer el conflicto por el cual se acude. Es importante conocer la postura del mismo y visibilizar las opciones para abordarlo. En la etapa posterior, que es durante la sesión de mediación, cuando ya se logra vincular a esa persona dentro de las unidades de mediación, que todo esto se realiza en un área en conjunto con la agencia de investigación, la agencia del Ministerio Público. En la segunda etapa podemos hablar que nos podemos apoyar principalmente en las narrativas. Y para esto hay que explorar el estado psicoemocional actual, delimitar los intereses, las necesidades y las áreas de oportunidad. En un área posterior, bueno, pues cuando ya se logra realizar un acuerdo entre las personas que están afectadas en este conflicto, se puede realizar un seguimiento sobre el conflicto y la dinámica del mismo. Se pueden canalizar a instancias que brinden esta atención más puntual y, bueno, pues generar sobre todo esta parte de la resiliencia, que es muy importante.
Es importante también conocer y delimitar que el objetivo del psicólogo en mediación no es patologizar ni hacer diagnósticos para una intervención. Al contrario, debe de despatologizarse la función del psicólogo en estos procesos, porque más bien el objetivo principal tendría que realizarse es promover el diálogo y con apoyo a las narrativas. Y bueno, hay que conocer que para que una solución, una toma de decisiones se logre, pues hay ciertos procesos que son netamente de la psicología cognitiva, entre ellos el razonamiento, el pensamiento abstracto, la memoria operativa, entre otros. Y es entonces por eso importante conocer un poco más sobre toda esta necesidad de abordarlos durante el relato. En los conflictos podemos ver que, bueno, las partes tienen sus posturas muy arraigadas y que la finalidad del psicólogo, uno de los puntos es abordar estos paradigmas o juicios previos que se pueden generar y que al final del día, si no se abordan, lo que va a suceder es que esto mismo nos puede generar un impedimento para tomar decisiones. Es muy importante, les decía hace un momento, conocer este enfoque de la neurobiología de las emociones, porque las emociones son el resultado de forma interna y externa del reaccionar de un individuo. No es de la nada, ¿no? Hay una explicación neurobiológica que esa es una de las líneas serían importante considerar para una toma de decisiones dentro de un ambiente jurídico, específicamente hablando de la mediación penal, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas respuestas que pueda realizar a una persona son consecuencia de las representaciones mentales que cada uno de nosotros tenemos y que van relacionadas con un estímulo previo, una causa y un efecto, ¿ok? Y bien, bueno, yo para concluir, ya estoy sobre tiempo y que quiero ser respetuosa del tiempo de los demás, unas consideraciones que es importante tener en cuenta para aquellas personas que realizan intervenciones y estudios dentro de la psicología en el ámbito penal. La mediación está diseñada para que todos cedan y puedan obtener la mejor reparación del daño causado o afectado. Entonces, de esta misma forma es como nosotros tenemos que intervenir con cada uno de los usuarios. Debemos de, como psicólogos, también considerar estas bases jurídicas porque es un sustento que nos puede brindar para tener una mejor abordaje. Si bien no vamos a ser abogados, creo que esto nos permite tener un conocimiento más amplio. El generar áreas de intercambio académico, por ejemplo, en estos congresos donde conocemos nuevas líneas de intervención y de aplicación de las disciplinas, nos enriquecen mucho y nos retroalimentan. Habrá también que considerar dentro de los planes de derecho esta parte de la interdisciplinariedad, que también los abogados conozcan el actuar del psicólogo jurídico. Pocas universidades son las que cuentan con alguna asignatura dentro de su malla curricular sobre psicología jurídica. Y bueno, también es importante estas investigaciones cuantitativas o cualitativas porque esto lo que va a ayudar es sistematizar la información y sobre todo darle una funcionalidad al proceso de mediación, específicamente en la psicología en mediación. Hay que considerar que es importante, imprescindible el binomio psicología-derecho, un trabajo en conjunto y de la mano para poder tener unos resultados garantes y acordes al objetivo principal al abordar. Hay que protocolizar también el abordaje del psicólogo, ese es un tema que tenemos en el tintero, pero que sin duda yo no dudaré en un momento en que será el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí, quedo pendiente de las preguntas que puedan realizar y pues nada, muchísimas gracias a todos. You are currently the only person in this conference. Muchas gracias, maestra, por la intervención. Continuamos en nuestra mesa denominada Justicia Restaurativa, Mediación y Paz. Nos resulta grato presentar el tema Perderse y encontrarse en sí mismo, el secreto del mediador. Nuestro ponente es Daniel Edman,
quien trabajó durante varios años como miembro de la Junta Directiva de Organizaciones Humanitarias y tiene una maestría y un doctorado en mediación y resolución de conflictos. Actualmente es presidente y fundador de la Organización Mundial de Mediación y profesor decano de la Escuela de Estudios de Mediación y Terrorismo de ECLIT. Actualmente es responsable del concepto de capacitación, supervisión y gestión de proyectos de paz civil en todo el mundo. Sin más, le cedo la palabra al maestro. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la presentación y como ya has dicho, el tema mío del día de hoy se llama Perderse y encontrarse en sí mismo, el secreto del mediador. Estimados colegas, es un gran placer conectarme en el día de hoy con ustedes y le doy las gracias a todo el equipo de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal por haber realizado este esfuerzo inmenso de ofrecer este Congreso Internacional. Ya que me parece que nunca en la época del ser humano ha sido tan importante como formadores de un equipo de simpatizantes de la paz, mostrar nuestra fuerza, nuestra unión y nuestros valores. Hablando ahora por el colectivo, no quisiera empezar con el tema sin brindar un homenaje a nuestros antecesores, específicamente a aquellas personas que nos apoyaron a desarrollarnos a este tipo de caracteres que somos hoy y que se levantan para el bien de la humanidad. Hoy quisiera hablar de un tema que ocupa mi mente por casi 15 años y para mí en este tiempo nunca perdió de importancia, sino se manifestó cada año más. La problemática de cual voy a hablar ha sido mi mayor motivación de estudios, investigaciones y progreso en general. Y para darle a entender de qué se trata, les invito a un viaje a través del tiempo a un nivel muy personal. Como siempre, he sido una persona reservada y pensativa. Necesito un choque cultural y comunicativo para liberar y provocar mis facultades mentales, para empezar a crear un concepto propio del ser humano, de sus valores, de la importancia de su identidad cultural y de su impacto comunitario. Y resultó que me encontré en un camino más bien revolucionario social, estando determinado de luchar para el bien de la humanidad. Básicamente, quería liberar al ser humano de la esclavitud y explotación mental y ofrecerle una manera de reencontrarse y de reconectarse con sí mismo. Veía a una sociedad dominada por impulsos comerciales, por conceptos laborales que no le permitieron al hombre educar a sus hijos de una manera adecuada y por noticias que más bien instrumentalizaron a las personas por medio de contenidos de terror, teniendo como resultado que la humanidad perdió la vista por lo que significa ser humano, señaladamente ser una criatura social reflejada e innovadora. En búsqueda de una fórmula que me permita iniciar los cambios sociales, cuales deben tener su origen en la propia mentalidad del ser humano, me encontré del término de la mediación. Estudiar y practicar la mediación en aquel tiempo fue un primer paso de indicar que no se debe seguir obligatoriamente la corriente dominante, pero que existe un espacio intermedio de los constructos fijos de la sociedad, cual permita marchar contra la corriente. Fascinado por la
idea de actuar y comunicar de una forma más consciente, realicé un curso de mediación económica, una maestría no académica de la mediación sociocultural y finalmente una maestría académica de la mediación y resolución de conflictos en general. Yo tuve la oportunidad de investir mucho tiempo en los estudios, la práctica y la reflexión de nuestro tema, pero tengo que confesar que todos estos estudios no resolvieron un conflicto interno que yo he tenido desde el primer día de mi curso inicial. La situación en aquel tiempo se destacaba por el hecho que los estudiantes recibieron constructos fijos de cómo manejar el proceso de la mediación y una gran cantidad de modelos, técnicas y conceptos cuales deberían ayudarles en su futuro éxito profesional. Pero la realidad fue que la gran mayoría de los estudiantes resultó ser sobrecargados de toda esta información y de la expectación de sus semejantes. Esta situación denoto hoy como un proceso dramático, ya que muchos individuos de buenas intenciones se perdieron en mal conceptos educativos, con contenidos caóticos y objetivos pocos pensados. Teniendo esta experiencia como base, me decidí a realizar un doctorado con el objetivo de resolver este problema. De esta forma, yo creé un curso de la mediación efectiva para estudiantes a nivel mundial. Y una cosa fue bien clara para mí, y esto fue que si aumento el grupo destinatario con respecto a su diversidad sociocultural, necesito minimizar el contenido a lo más básico y practicable, ya que los entrecruzamientos socioculturales y de esta forma el contenido practicable comunitario se minimiza de la misma forma si la diversidad de los estudiantes será aumentada. De esta manera intenté identificar la esencia del conocimiento del mediador, cual facilita la práctica del tema de una manera independiente de la cultura, de la religión o de género, y sobre todo sin introducir conceptos europeos de manejo de conflictos a otras culturas y sociedades. El resultado debía ser un núcleo practicable, sobrepasando diferencias socioculturales y por medio de los puntos de la conciencia plena, de la comunicación transparente, de la comprensión de las dinámicas del conflicto y de la contemplación crítica, logré preparar a futuros mediadores de una manera a que sean capacitados para ofrecer sus servicios de una manera o forma flexible y efectiva para el bien de la humanidad. Lo que pasó durante este viaje profesional mío fue que compensé una gran cantidad de términos y teorías con una base bien practicable por un grupo destinatario cual ahora se compone por profesionales y civiles de la misma forma o al mismo nivel. Ya que no importa si uno realiza un proceso de la mediación como tal o si se utiliza únicamente fragmentos de manejo de conflicto. El objetivo de este proceso fue facilitar que los individuos sean capaces de unir mi contenido educativo con su fondo sociocultural para volverse a ser mediadores únicos, teniendo una mentalidad libre.
o simplemente dicho, para encontrarse a sí mismo por medio del llamamiento de ser un mediador. Yo me deseo que el arte de la mediación no será limitado a la resolución de conflictos, pero que sea más bien una filosofía de la vida, cual tiene como base 3 columnas que nos preparan para seguir el llamamiento de crear equilibrio, armonía, entendimiento y respeto en todos los ámbitos. Para seguir este camino mediano, siendo un instrumento de la paz, deberíamos utilizar lo que yo identifico como secreto del mediador, ya que estas virtudes se encuentran en la esencia de cada ser humano. Para tener este impacto positivo en el ámbito profesional y privado, deberíamos practicar el arte de escuchar profundamente, pensar críticamente y hablar sabiamente. Esto resulta ser la llave para eliminar prejuicios, malentendidos y conflictos en todos los ámbitos. Sumando a esta historia, es mi convencimiento que para encontrarse a sí mismo, para ser una persona libre, para evitar conflictos, para crear paz y para ser un mediador vivo, se necesita nada más que implementar estas 3 virtudes en su vida y dejar que su impacto positivo inicie un cambio en la comunidad. Y tal vez usted se pregunte cómo será posible. Y la respuesta es bien fácil. Este secreto facilita que usted vive en el pleno presente, sin imputación ninguna. Y también significa que usted tendrá la oportunidad de vaciar su mente y entender su tarea como mediador de una manera transparente. Es decir, que usted entra a la sesión sabiendo nada, que hay que preguntar por toda la información con cual usted va a trabajar y que hay que confirmar el contenido para saber si se entendió correctamente. Entienda que todo lo que ocurrió tiene que ver con lo que sucede y que todo lo que sucede tiene que ver con lo que pasará. Como no podemos vivir en el pasado ni en el futuro, nos queda más nada que el simple momento de ahora. Y les doy mis gracias por su atención, por compartir este momento conmigo y espero que este contenido les sirva para el bien. Cuídense mucho. Tenemos el tema Crimen y conflicto, el impacto de la justicia restaurativa, presentado por la ponente Marisol Ramírez Sánchez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y máster en Terapia Familiar Sistemática. Es directora general del Instituto Internacional Crecer con Justicia. Tiene 17 años de experiencia como conferencista, tallerista y facilitadora en procesos de mediación y justicia restaurativa. Actualmente se encuentra desarrollando un programa con enfoque restaurativo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, desarrollando círculos de diálogo y trauma con víctimas del conflicto armado. Ponente. Adelante, Marisol. Ok, bueno. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo esta invitación para participar en este Congreso de Psicología Jurídica. Y créanme que cuando me hicieron la invitación, no dudé ni un minuto en decir que sí. Sobre todo porque quiero compartir mucho la experiencia de México.
Me parece que va a haber mucha gente, o hay mucha gente en este congreso que sabe mucho sobre lo que es psicología jurídica, que sabe todas estas implicaciones que tiene que ver lo jurídico con lo psicológico. Y siempre he dicho que para que nosotros, los que trabajamos o somos facilitadores en temas de construcción de paz, en temas de justicia restaurativa, pues me ha ayudado a mí en mi experiencia tener también la parte de la psicología y la parte del derecho para concatenar esos dos puntos y poder entender qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, esta exposición se llama Crimen y conflicto, el impacto de la justicia restaurativa. ¿Por qué crimen y conflicto? ¿Por qué hay un impacto de la justicia restaurativa en esto? Ustedes van a ver en la parte de abajo de esta presentación que hay un pensamiento que dice, pensaba que la única persona a la que quería era a mí mismo, pero ahora sé que había otros. Este es un preso de Texas, de una unidad en Estados Unidos, donde yo tuve la oportunidad de ir a conocer un programa que trabaja justamente temas, y un programa, y mi compañera que me antecedió, Claire de Messerville, ella hablaba un poquito sobre las tipologías de la justicia restaurativa y las formas en las que podemos actuar, ¿no? Entonces, en este pensamiento que este hombre dice, es porque justamente, y voy a pasar a la siguiente lámina, listo, aquí está, puse la historia. ¿Por qué la historia? Tengo, como ustedes escucharon, 17 años trabajando temas de construcción de paz, y en un momento de mi vida caí en un lado en el que empecé a trabajar con delitos de alto impacto. Entonces, en esta parte de la historia, teniendo en cuenta el pensamiento que tuvo este hombre estando dentro de prisión, era que tenía un conflicto en aceptar el crimen que cometió. Y esto sucede generalmente en casi todas las personas, en las que todas, no quiero generalizar, pero en muchas personas que están dentro de las prisiones. En uno de los programas en los que yo estaba trabajando, recuerdo a un joven que estaba en prisión por un delito de narcotráfico y homicidio. Entonces, él decía, bueno, yo entré aquí porque viví la vida loca, así era como él lo decía, ¿no? Entonces, cuando teníamos un círculo y estábamos conversando un poquito sobre esto, él no aceptaba y él decía, es que yo no asesiné a esa persona, es que yo no hice eso. Sí, yo sé que me estaba drogando y a veces andaba con personas que no eran, pero yo vengo de una buena familia, entonces yo no tengo por qué estar aquí dentro de la prisión, ¿no? Entonces, cuando él estaba contando todo eso, pasamos en este programa a unos días más donde tuvimos la oportunidad de llevar a una persona, a una víctima, a la cual le habían asesinado a su hija. Es un crimen muy violento donde ella, después de una preparación, pudo ir a contar su testimonio dentro de esa prisión. A su hija la habían matado de 47 puñaladas en la garganta y entonces describió toda la historia, pero no solamente el horror de lo que vivió, sino con lo que ella se quedó después de la muerte de su hija. Cuando ella sale de la prisión y yo me quedo con este grupo de hombres para poder tener una conversación y una reflexión en torno a lo que había ocurrido y lo que habían escuchado, esta frase que les digo y que tiene que ver con un título es del programa en el que yo trabajo, que es Crimen y Conflicto, pudo unirse para que muchos de los que estaban sentados en ese círculo dijeran, yo lo hice. Eso es muy fuerte. No es tan sencillo que las personas asuman responsabilidad. Entonces, este hombre pide la voz en ese momento, cuando estábamos dentro del círculo, y empieza a decir, cuando yo estaba escuchando a esta mujer, yo no tenía ni una palabra. Me quedé congelado, porque me puse a pensar desde el primer día en el
que yo tomé un chicle, pero no lo tomé, yo lo robé. Y cuando llegaba a mi casa con cosas y mi mamá y mi papá jamás decían, ¿de dónde sacó usted esos chicles? ¿O de dónde sacó usted esos chocolates? O de pronto me preguntaban, yo les decía, me lo regalaron. Pero yo siempre llevaba con cosas. Entonces, hay cosas que quiero relacionar con la presentación de mi anterior compañera, que es muy importante cuando hablamos del crimen, del conflicto, y hablamos de las prácticas restaurativas. Porque es muy importante entender de que debe de haber control, pero también debe de haber apoyo. Entonces, en esta historia fue muy fuerte, porque muchos hombres que estaban por violación, por secuestro, por homicidio, por narcotráfico y por la cantidad de delitos que ustedes se puedan imaginar, empezaron a entrar en esa conciencia que muchas veces no es fácil. Y muchas veces estamos hablando de cosas grandes y fuertes. Y así como esta, les puedo contar muchas experiencias y muchas historias que cambian a partir de empezar a escuchar al otro y de poder entender la visión y el lado de la víctima. Y también, no es justificar, pero sí comprendo cuando de primera me siento con estas personas y tienen ese gran conflicto para abrazar y decir, yo maté, yo robé, yo violé, yo asesiné, yo lo hice. Es un proceso que ellos tienen que vivir. Y entonces, en esta parte de la historia, algo que yo quiero a ustedes compartirles es esta palabra tan fuerte también, que tiene que ver con la dignidad. Y voy a hablar de la dignidad de manera general. Como yo sé que van a haber personas de muchos lugares que van a estar acompañándonos, escuchando este congreso, escuchando todas estas conferencias, y quiero que ustedes, cuando estén escuchando o cuando me estén escuchando, en su mente vayan sacando ideas sobre lo que significa la dignidad de las personas. Y aquí pongo, dice, cuando las necesidades de identidad de una persona, de un grupo, no están siendo o no se están satisfaciendo, estas recurrirán a la violencia si es necesario para satisfacerlas. Así de poderoso es nuestro deseo de ser visto y reconocido como ser humano. Ese párrafo encierra muchas cosas. La violencia que se vive hoy en día, hablando de México, en mi país, es muy fuerte. Yo sé que ahorita estamos con el tema del COVID, pero de pronto hay por debajo de eso, no nos hemos dado cuenta, pero las cifras de homicidio, las cifras de robo y de otros delitos de lo que va del mes de febrero a la fecha han subido inmensamente. Y entonces, ¿a qué viene toda esta parte? Cuando un grupo de personas está tratando de unirse, tratando de hacer algo para que sean escuchadas. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo, tuvimos la marcha sobre la violencia contra las mujeres hace algunos meses, antes de que hubiera todo este pare en el mundo. Y entonces yo venía conversando en un Uber con el conductor y le preguntaba a este señor, le digo yo, ¿cómo ve usted todo esto de la marcha? ¿Qué piensa usted? Y empezó a decir cosas como, no, pero es que hacen pintas y es que los monumentos, y empezó a hablar. Yo solamente lo escuché. Pero también había escuchado del otro lado. He escuchado porque yo trabajo también con víctimas de crímenes violentos, de escucharlas y de saber cómo han vivido cada una de estos estragos que les ha cambiado totalmente la vida. Y entonces, cuando yo me pongo a discernir y a entender por qué los seres humanos recurrimos a esta violencia, por qué surge el conflicto y después se da esta parte del crimen, es justamente por esto. Porque por más que yo grite y diga y no me escuchas, y no es una justificación, solamente quiero que lo entiendan. Claire hace un momento habló sobre esta pirámide de Maslow.
Pero hay alguien más también que nos dice que es Max Manfred, un filósofo y economista chileno, que nos habla sobre los satisfactores, los pseudosatisfactores y los destructores. Y muchas veces nuestras vidas, como la de estos hombres con los que trabajo en prisión, como la de estas mujeres con las que trabajo, que son víctimas de feminicidios, vemos que de pronto recurrimos a la violencia porque tenemos una gran necesidad de ser reconocidos y de ser escuchados como ser humano. Y partiendo de esto, bueno, todos estos sucesos que han estado ocurriendo nos permiten mirar, y es como una forma de reflexión, y quiero que ustedes vayan conmigo reflexionando cuántas veces lo que yo he hecho, lo que yo he pedido, ha llegado al punto de la violencia. Y esto, como dice Max Manfred, es un destructor. No está llegando a satisfacer mi necesidad, pero yo recurro a la violencia por eso, porque quiero ser escuchado. Y entonces, muchas veces, en recobrar mi dignidad, en que me vean como un ser único dentro de este mundo, como una persona que tiene una identidad. Y cuando siento que esto no se satisface, entonces se recurre a esta parte de la violencia. ¿Y qué más hay de esto? Bueno, en toda esta fase de lo que es la justicia restaurativa, voy a cambiar a la otra, quise poner esto, y les voy a ser honesta, estaba yo pensando de qué otra manera puedo llevar a que todos podamos reflexionar sobre el conflicto, sobre el crimen, sobre lo que pasa en nuestra comunidad, sobre todos los lados, todos los ejes a los que tenemos que trabajar. Como decía mi compañera Claire hace un momento, en la tipología, en eso que ustedes vieron, esas diferentes formas de trabajar las prácticas restaurativas. Si tú trabajas de manera aislada en un solo componente, es más complicado que llegues a algo totalmente restaurativo. Y esto nos dice lo siguiente. En esta lámina lo que quiero que ustedes miren es que existen dos lados del espectro. Dice, primero, nos enfrentamos a grandes retos en materia de seguridad pública. Estaba escuchando hace poco una conferencia de una jueza americana, donde hablaba sobre la gran cantidad de recursos que se invierten cada año por tener a una sola persona interna dentro de prisión. Y ella decía que las cifras eran altas. Y hablaba diciendo, ¿dónde está el error? Y lo mismo digo yo, porque a mí me ha costado demasiado trabajo tener acceso y permisos para entrar a las prisiones, para poder estar al lado de las víctimas, para poder hacer esos acompañamientos. Entonces, nos estamos enfrentando de que hay una mezcla, y voy a meter un pedacito de algo, hubo una reforma en el 2008 en el sistema de justicia penal, donde se meten estos componentes de justicia restaurativa en materia de mecanismos de índole penal. Porque justamente lo que estábamos evitando, o lo que es lo que estamos pretendiendo a casi más de 10 años de la reforma, es empezar a decir delitos de bajo riesgo y delitos de alto riesgo. Porque las preguntas las puse aquí, dice, ¿quiénes son a las personas que arrestamos? ¿A quiénes están acusando? ¿A quiénes llevamos a la prisión? ¿Tomamos las mejores decisiones que nos dan a nosotros seguridad? Son como las preguntas que nos tenemos que hacer, porque justamente esta jueza americana decía, creo que no nos estamos dando cuenta de qué o a quiénes estamos arrestando. Tampoco estamos viendo qué personas tenemos sentadas aquí que están siendo acusadas. Tampoco estamos empezando a mirar a quiénes llevamos a prisión. Y no sabemos si estamos tomando las mejores decisiones que nos están permitiendo dar seguridad. Entonces, en ese lado de ese espectro, ustedes van a ver que existen delitos de bajo riesgo y delitos de alto riesgo. Y hay una serie de valoraciones que me llevaría aquí mucho tiempo más del que tengo destinado,
donde ayer por la noche estaba mirando como el índice de impacto que existe, entonces estamos en un 70%, 75% de la tasa, donde ya estaba yo investigando de homicidios en lo que va del año. Imagínense, eso es muy fuerte, eso es terrible. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos muy buenas leyes, siempre lo voy a decir, México es punta de lanza en todo lo que tiene que ver en leyes donde están insertando prácticas restaurativas para poder hacer mejor el trabajo. Pero siempre también voy a dejarlo claro, necesitamos profesionales que puedan atender todos estos trabajos. Y partiendo de esto, viendo este espectro de que de pronto tenemos que elegir, sobre todo porque yo les contaba esta historia de este joven y yo dije, bueno, ¿cuál es tu historia? Y una de las preguntas que yo les hacía y que le hago a estas personas es, primero dime, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Y entonces va la historia y empiezas a escuchar la historia. Porque las preguntas que brincan a mi mente cuando yo estaba preparando esta charla para ustedes es, ¿qué pasó en nuestro camino? Es como una pregunta que yo a lo mejor como ofensora me pregunto, me hago, ¿qué pasó en mi camino? ¿Qué pasó en nuestro camino? ¿Por qué nos encontramos donde estamos? ¿Por qué me encuentro en prisión? ¿O por qué me encuentro de este lado como víctima? ¿Qué hice mal como madre? Porque es una de las muchas veces que yo me han contado las mamás que han asesinado a sus hijas. Marisol, dime qué hice para estar en este camino. ¿Qué no vi? ¿Qué tenía esa persona que no me pude dar cuenta y pude haber rescatado a mi hija de esto? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues justamente porque dentro de nuestro sistema de justicia, que es justamente lo que estamos evitando, es que hay dos lados. Y me disculpo por lo de abajo que dice John Brad, nada más no terminé de poner toda su nombre es John Bradway. Lo que quiero que ustedes vean ahí es que John nos habla de dos tipos de responsabilidades. La primera nos habla de una responsabilidad pasiva, que es yo agarro a la persona, la enjuicio, la meto a prisión y como Estado cumplí. Estoy tomando una responsabilidad pasiva. Y eso es lo que estamos tratando de evitar a más de 10 años de esta reforma, de tener una responsabilidad pasiva, porque lo que se está insertando dentro de las leyes de la Constitución, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, la Ley de Ejecución de Penas, y bueno, y todos estos, la Ley también en general de víctimas, todo esto nos está llevando a que salgamos de esa responsabilidad pasiva y brinquemos a una responsabilidad activa. ¿Qué significa ser responsables activamente? No solamente quedarme en la norma, no solamente quedarme en el derecho, sino también tener súper claro que la parte psicológica, pero sobre todo la parte restaurativa, debe de estar dentro de estos procesos. Porque si nosotros queremos evitar que un personaje como estos diga, oh, yo no lo maté, oh, yo no lo hice, sí, pero fue poquito, sí, pero él me ayudó, sí, pero... Y todas estas todas estas ideas que salen de su mente, no es así. Lo que necesitamos y lo que ha pasado y lo que yo he palpado cuando he estado con hombres y mujeres de este tipo de crímenes, es que ellos van hacia la responsabilidad activa. Y es que nuestras leyes lo que buscan es justamente ir hacia esa responsabilidad activa. No quedarnos en una responsabilidad pasiva, no solamente encerrar y pensar que ya cumplimos con la norma, que la víctima o la persona que ha sido lastimada y dañada por el crimen está satisfecha por eso. Yo les puedo decir que no es así. Y muchos de ustedes
que espero no hayan pasado por situaciones complicadas, pueden estar en lo cierto conmigo, o a lo mejor pueden decir que no, que haber estado, la persona está en prisión, cambió y ya, porque estos ciclos generalmente no se cierran de esa manera. Entonces, entendiendo claro que lo que tenemos, o lo que debemos de hacer es justamente salir de esa responsabilidad pasiva y brincar hacia una responsabilidad activa, que ya la tenemos en nuestras leyes, que ahora necesitamos que sean verdaderamente ejecutables, con buenos programas que permitan que tanto la víctima como el ofensor, como la comunidad, puedan tener a lo mejor encuentros. A lo mejor no pueden ser de tú a tú, encuentros aislados, o tener un programa como el que les hablo, que se llama Bridges to Life o Puentes para la Vida, donde pueden las víctimas contar sus testimonios, personas con las que hemos trabajado mucho para que puedan estar ahí, que poderosamente, que ya están empoderadas, que se sienten con la capacidad de contar la historia. Ojo con esto que voy a decir, no desde el odio, sino es una historia desde algo que se llama compasión. Y pongo esto, yo le pongo, le digo el camino. En esta parte del camino nos dice que todos en la vida sabemos y hemos experimentado miedo en algún momento de nuestra vida. Y de pronto en nuestro cerebro se van activando ciertas alarmas, y esto, y nuestro cuerpo se prepara inmediatamente para atacar, huir, o de pronto nos paralizamos, no lo sé, cada quien reacciona de diferente manera, pero entonces ese miedo nos hace, de pronto se activa esa alarma y entonces yo me muevo, y ese miedo hace que yo reaccione. Pero después hay algo muy interesante que pasa en nuestro cerebro, y ahí se queda, y se llama trauma. Y ese trauma que está dentro de nuestra mente, que de pronto, si no es procesado por más de 30 días, ya estamos hablando de un síndrome de estrés postraumático, que hay una serie de factores de análisis que nos permiten mirar si ya estoy pasando por ese síndrome de estrés postraumático. Entonces, es muy fuerte, porque vivimos en una sociedad y en comunidades, y lo voy a decir como una vez lo escuché que mencionaba Marta Cabrera, vivimos y sobrevivimos en comunidades multiduelo. Cuando voy a las prisiones, escucho historias y veo que viven y sobreviven en una comunidad multiduelo. Cuando voy a trabajar con víctimas, madres de hijas que fueron asesinadas, viven y sobreviven en comunidades multiduelo. Cuando he tenido la oportunidad de estar en algún otro país haciendo círculos, escuchando las historias de las personas, viven y sobreviven en comunidades multiduelo. ¿Qué significa? Que mientras esto esté dentro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, eso no permite avanzar. Porque entonces viene esta parte que es la incertidumbre, y creo que todos en estos momentos de la vida, en este punto en el que estamos ahorita de la vida, estamos experimentando mucha incertidumbre y nos sentimos muy vulnerables. Entonces, todas estas personas han experimentado miedo, están con la incertidumbre de no sé qué va a pasar, si esta persona va a regresar por mí, si cuántos años voy a estar en prisión, si le van a dar cadena perpetua, o sea, hay una serie de incertidumbres que viven tanto las víctimas, los ofensores y la comunidad. No lo dejemos. La comunidad también vive en incertidumbre. Y eso de algún modo nos hace vulnerables. Hay dos partes de la vulnerabilidad, y por ahí les digo que lean un poquito sobre los trabajos que ha hecho Brené Brown sobre la vulnerabilidad. Y quiero hablar desde la vulnerabilidad en dos sentidos. En el sentido de nuestra parte cultural, de pronto el ser vulnerables no es algo que nos guste. No me gusta que me vean vulnerable, porque entonces me voy a exponer y entonces voy a ser como un foco de burlas, de ataques. Pero hay una parte muy poderosa de la vulnerabilidad. Y aquí quiero meter
la otra parte de esta historia que les estaba contando al inicio de esta charla, que cuando yo estaba preparando a esta mujer para que fuera a dar su testimonio con estos hombres, ella decía, yo me quiero ver fuerte. No voy a derramar ni una sola lágrima frente a ellos. Yo quiero que se den cuenta a ellos que tengo más poder. Sin embargo, conforme fuimos, ella y yo y otro compañero más conversando, escuchando, todo lo que ella había vivido y experimentado, hubo un momento de la conversación donde ella dijo, cuando yo vaya y le voy a decir a todos que me gustaría que todos se mueran y que ahí, como tienen sus 3 comidas, coman como los cerdos, porque esos son y ahí se van a quedar muertos. Ella estaba cuidando mucho esta parte en la que no quería mostrar todo el dolor que venía cargando y toda la rabia, que es justo. Por ahí hay un texto que se llama la justa rabia o la digna rabia, que fue un término que acuñaron en Colombia en el mes de enero que fui. No participé de la manifestación, pero estaba de observadora y decían mi digna rabia. Y justamente lo que ella cuidaba era tener una digna rabia. Y entonces yo conversaba con mi otro compañero cofacilitador y le decía, ella había pedido permiso para ir a traer algo más de la barra de ensaladas porque le habíamos invitado un desayuno para poder conversar. Y entonces le digo, me parece que ella todavía no está preparada. Y el compañero que tiene 47 años de experiencia también trabajando en esto, él más que yo, perdón, decía, ¿y quién es usted para negarle a esta persona el derecho a tener ese enojo, esa rabia? Lo que tiene que cambiar siempre es nuestra pregunta, y eso se los dejo a ustedes. Y eso fue muy cierto. Cuando ella regresa, reformulo la pregunta, porque esa era la historia que ella ya se había formado en la cabeza, que iba a decir cuando fuera a dar su testimonio. Y le digo a ella, dime, ¿es justo lo que tú estás diciendo en este momento? Es bien, tú tienes derecho a expresar tu enojo, tu coraje, todo lo que traes dentro. Solamente me gustaría saber, ¿qué tanto crees que esta parte de la historia les sirva a ellos escucharla? ¿O qué te gustaría que verdaderamente escucharan de quién fue tu hija? Esa pregunta fue clave, porque a partir de eso, ella cambió su narrativa y ella se permitió ser vulnerable. El día del testimonio, ella dijo, no llegó diciendo sobre el asesinato, ella habló de la mujer a la que se llevaron, de la madre, de la hija, de la profesional, de la mujer con sueños. Y también ella habló de que de la noche a la mañana pasó de ser abuela a volver a ser madre. Entonces, se permitió abrir en su corazón a esa vulnerabilidad. Que ella alcanzó y ella dignamente, y estos hombres, cuando yo les doy la palabra, les dije, ¿alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a la compañera? Ese lugar fue un silencio total. Y en uno de los círculos decían algo, ella ha recobrado su dignidad al venir aquí. Ella ha recobrado su propia identidad al venir aquí. Y eso nos da esperanza, nos da compasión. Entonces, fíjense cómo puede ser todo un camino el que debemos de recorrer para poder entender todo esto que tiene que ver con el crimen, con el conflicto y con el trabajo que se hace dentro de las prácticas restaurativas. Partiendo de esto, a ver, déjenme ver aquí, porque acuérdense que estamos en plataforma y entonces a veces yo no soy como muy amigable con las, ay, perdón. Tenemos 5 minutos, Marisol. Gracias. Bien, entonces viene aquí esta parte, esta es una definición de terror urbano. Lo que quiero decirles a ustedes es que cuando hablamos de justicia restaurativa, quiero
a lo mejor van a decir, esto que está diciendo Marisol es súper idealista. No, yo se los puedo decir porque yo lo he vivido, porque yo lo he practicado y porque yo he estado con cada una de estas personas que han estado por situaciones tan dolorosas y tan difíciles. Justicia restaurativa es una forma de pensar y de ser. Aquí no los dice, de pensar y ser. Y saben que hace rato cuando mi compañera Claire estaba exponiendo, hay veces que no necesitamos decir, yo soy practicante restaurativo porque hago tantos procesos. No. Dentro de nuestra comunidad, solamente piensen ustedes en su familia, en la comunidad, en el espacio donde vivan, cuántas personas en su vida, sin decirles restaurativos, lo son, porque su forma de pensar y de ser es restaurativo. Y entonces cuando nosotros tenemos ese enfoque, podemos crear espacios seguros para tener conversaciones verdaderamente reales, y se los puedo asegurar. Y esto profundiza en las relaciones, crean comunidades más fuertes y comunidades más conectadas, porque se dan cuenta que no están solos, porque se dan cuenta que puedo saber que también lo que me dolió a mí te dolió a ti. Y esto genera conexión, genera un espacio donde yo puedo ser vulnerable y puedo hablar sobre mi historia y puedo saber que si yo quiero curar una comunidad y evitar tener comunidades multiduelo, nosotros tenemos que empezar a pensar hacia la justicia restaurativa para evitar a hombres y mujeres que entran en conflicto por aceptar el crimen que cometieron. Y por también entender, cuando estamos trabajando con ellos, es que justamente lo que hacemos es ayudarlos a que piensen cómo era su vida. Y ellos hablan y tuvieron una vida de trauma, tuvieron una vida de dolor, una vida de muchas cosas. Pero ellos se posicionan y dicen, esto que yo viví, todo este dolor que yo pasé, no es una justificación para que yo lastimara a otro ser humano. Por eso dice aquí, ¿qué significa trabajar justicia restaurativa? Para poder quitar este velo es, primero, un viaje al entendimiento, un viaje a recuperar el honor, un viaje a que nos reivindiquemos y un viaje hacia la justicia. Entonces, ¿qué entendimiento tengo yo sobre esto que pasó? ¿Cuál es la historia que yo me cuento? Como ofensora, como comunidad, como víctima, ¿cómo quiero recuperar mi honor? ¿De qué manera? Necesito que me escuchen. Quiero que sepas todo lo que me dolió. Y este viaje a la reivindicación, a que me vuelva a posicionar de mi vida, a que me vuelva a estar en el lugar donde me habían quitado después de este evento traumático, después de este crimen y después del conflicto que tú tienes para aceptar este crimen que cometiste, siento que verdaderamente estoy haciendo un viaje hacia la justicia que va en el anterior slide que les presenté, que es una responsabilidad activa. A eso nos estamos refiriendo. Y ya por último, a ver, ok, perdón, voy a mover la siguiente diapositiva. Ay, Dios mío, ahí está. Nos habla, esto es rápidamente, nos habla de que si estamos hablando de comunidades, evitando el crimen y conflicto, hablando de la justicia y el impacto que tiene la justicia restaurativa, tenemos que pensar que para que hayan excelentes relaciones o buenas relaciones, necesitamos también dar respeto. Y si quiero dar respeto porque yo cometí alguna falta, debo de asumir la responsabilidad. Y para asumir esa responsabilidad, no solamente digo, lo siento ya, sino es reparar el daño. Y eso va a permitir que verdaderamente la persona se esté hablando que hay una verdadera reintegración comunitaria. Y solamente a manera de conclusión, y puse unos puntos suspensivos ahí porque dejo muchas conclusiones y dejo esta charla abierta para que ustedes puedan seguir pensando y seguir haciéndose preguntas. Primero, ¿cómo salir del conflicto y el crimen? Como conclusión, pues es que se ha encontrado que las prácticas restaurativas en delitos de violencia severa es altamente efectiva. ¿Y por qué? Bueno, después voy a dejar mis datos, pero
Tengo estadísticas que muestran cómo se ha bajado cuando implementamos programas restaurativos, cómo baja el índice de violencia en las prisiones donde nos han permitido entrar, cómo con las mujeres víctimas de homicidios de sus hijas, de feminicidios, perdón, trabajamos, cómo baja también ese nivel de violencia en el que estábamos, que les estaba diciendo hace un momento, sino que entran en una visión más de que quiero recuperar mi dignidad, quiero que las leyes realmente sean justas. Y los informes de las víctimas y familiares y ofensores que participan en estos programas dan testimonio de estos cambios, y tengo muchas historias de éxito que podría pasarme un buen tiempo contándoles sobre cómo empezar a salir. ¿Y qué más? Cuando pongo esos puntos suspensivos es porque estoy hablando justamente de que justicia restaurativa, en sus prácticas restaurativas, donde tenemos ese gran espectro que nos habla de cómo trabajar con víctimas, de cómo trabajar con comunidades, cómo trabajar con ofensores y cómo llegar a ese punto o a ese centro de esas prácticas restaurativas, nos permiten realmente que podamos tener comunidades responsables, personas que asuman su responsabilidad sobre los crímenes que cometen, víctimas realmente que satisfacen sus necesidades, comunidades más fuertes, vulnerables de manera positiva, recuperándose en su dignidad y también con mucha más compasión por otras personas. Mientras no trabajemos eso, vamos a seguir teniendo personas que tienen un conflicto en reconocer los delitos que causan, pero sobre todo la idea de esta charla es que ustedes tengan claro que el impacto de un trabajo sobre justicia restaurativa es muy grande. Y les digo que solamente ya como un minuto unos segundos más, les digo que cuando esta señora entra a la prisión y cuenta la historia, la contó de una manera amorosa, compasiva, digna y muy vulnerable. Y ella dijo que cuando falleció su hija, cuando la asesinaron, no había llorado. Y dijo que esa vez, por primera vez, había sacado lágrimas desde una visión distinta, no desde el odio. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta información les sea de utilidad. Mi nombre es Marisol Ramírez Sánchez. Me encuentran como solimar2009@libe.com.mx y estoy en las redes sociales, en cualquiera, como Marisol Ramírez Sánchez. Un placer y gracias por estos minutos. Muchas gracias, licenciada, por este aporte y por aceptar la participación en el Congreso. Muchas gracias. Como hemos visto durante esta mesa, la justicia restaurativa interviene en distintos factores, no solo es la administración de justicia, sino la importancia es lograr un diálogo para dirimir y sanar el daño causado por el delito entre las dos partes que intervinieron, que dará un mayor impacto que se tiene sobre lo que es la justicia. La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal les agradece la participación a cada uno de los ponentes que aceptaron participar en esta mesa, por el tiempo que nos dedicaron y los conocimientos que nos brindaron en cada uno de los temas que abordaron. Muchas gracias. Se les invita a los asistentes a que dejen sus comentarios debajo del video